Hola, buen día, Dios te bendiga. Soy tu hermano Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. En este día quiero darte la más cordial bienvenida a qué nos enseña la Biblia hoy. Como todos los domingos vamos a tener nuestra escuela dominical, nuestro estudio bíblico que acostumbramos a tener en las iglesias evangélicas todos los domingos. Unos en la mañana, otros en la tarde, otros en las noches. Lo importante es que tengamos siempre presente el estudio de la Biblia. Quiero también agradecer y darle la bienvenida a nuestra o a mi congregación. No la voy a identificar. Ellos saben quiénes son. También le quiero dar la bienvenida a todos los que están viendo este programa. Nuestro estudio bíblico de hoy para mi congregación, vamos a tener el estudio bíblico 14. Si usted en su congregación usa otro libro, otro expositor, le invito a que busque la Biblia. Si usted también no asiste a la iglesia, pero está viendo este programa, pues también le voy a invitar a que busque su Biblia y la abra en el libro de Oseas. Oseas capítulo 4. Vamos a leer capítulo 4, pero antes de comenzar este estudio, quiero orar para que el Señor nos guíe durante todo este estudio y nos lleve a entender lo que Él quiere que entendamos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y por la paciencia que tú has tenido para con cada uno de nosotros, Dios eterno, que en esta mañana, al abrir tu santa y divina palabra, Señor, tú puedas hablar a nuestros corazones. Que tú, mi Dios, hoy nos dé la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia que necesitamos para que podamos entender lo que tú quieres, el mensaje que tú tienes para cada uno de tu iglesia y para cada persona que escucha este programa. Dios, te pido, Señor, que tú te glorifiques en este día, que sea yo, Señor amado, el instrumento que tú uses para tu gloria y te puedas glorificar en mi vida y por medio de mí, Señor. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así que vamos a comenzar en el estudio bíblico número 14. Como siempre, recuerden que esto es un estudio bíblico. No tengo la manera de cómo interactuar con mis estudiantes. Así que van a tener que escucharme. La base bíblica para los que no tienen el expositor es Oseas 4:6, capítulo 6 del 1 al 3, capítulo 14, 1 y 4 al 9. Ok, como objetivo, en esta clase, como siempre saben, ¿verdad? El objetivo es el propósito que nosotros tenemos para estudiar esta clase. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es la enseñanza que debemos de obtener de este estudio? Conocer que Dios nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Tengo 3 objetivos. Los puse todos por separado según aparece en el expositor porque los 3 son importantes. Reflexionar acerca de las consecuencias de alejarnos de Dios. Y determinar volver a Dios y permanecer en Él. También nosotros usamos en nuestro expositor un pensamiento central. Dice, por causa de su amor, refiriéndose al amor de Dios, Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. Así que yo creo que esto se explica por sí mismo. Dios, en su inmenso amor, está esperando a que aquellas personas que se han alejado de Él vuelvan a Él. Y ese amor está siempre dispuesto para cada uno de nosotros. Así que hoy Dios te da la oportunidad de restaurar tu vida y de que vuelvas a Él. En este estudio vamos a dar inicio a una serie tomada de los escritos de los 12 profetas menores. No voy a entrar en detalle de esto. Y lo más probable usted se preguntará, ¿qué relevancia hay entre estos escritos y la iglesia de hoy? Bien sencillo. La respuesta, todas están en la Biblia. Recordemos que la Biblia es su propio intérprete. Usted tiene una pregunta,
Busquen en la Biblia. Esta pregunta, la respuesta la podemos encontrar en 1 Corintios 10:11, donde Pablo nos dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Están refiriéndose a quién? Pues a nosotros, la iglesia de Jesucristo. La Biblia no la podemos leer como una simple historia, que la podríamos encontrar muy interesante. Las historias de la Biblia describen nuestra realidad humana, la cual repetimos y repetimos por medio o a través de los tiempos en nuestras vidas. Esto es una repetición. Todo es una repetición hasta que Cristo venga. Los profetas fueron personas que Dios levantó y envió a su pueblo cuando estaban en momentos de crisis. Y aunque hoy no tenemos esos profetas, hoy tenemos la palabra profética más excelente de todos los tiempos. Tenemos su palabra. ¿Ok? Así que, y en estos tiempos de crisis que estamos atravesando, tenemos también esa palabra profética, su palabra. La función principal de los profetas los profetas antiguos, era la de ser portadores de la palabra de Dios y el mensaje que Dios quería darle a su pueblo. Hoy día nos habla por medio de su palabra y nos envía a los maestros, a los evangelistas, a los predicadores, a los pastores, a llevarte el mensaje de salvación a ti que me estás escuchando en estos momentos. En el estudio de hoy vamos a ver la tristeza de Dios por la infidelidad de su pueblo Israel. Sí, la tristeza de Dios. Dios se entristece cuando su pueblo se aleja y cuando su pueblo lo rechaza. Vamos a leer, y como siempre, ¿verdad? Vamos a leer los versos, como este es una serie de versos partidos. Vamos a leer los versos según como están en el expositor. Y voy a ir detallando, no en cada verso, sino en un grupito de versos. Vamos a tomar según también como está bosquejado en el expositor, para que de esa manera pues llevemos, ¿verdad?, una mejor secuencia de lo que estamos estudiando hoy. Vamos a leer en los capítulos 4, 6. Vamos a aprender las razones justas que tenía Dios para emitir juicios. Su juicio aquí en el pueblo de Israel. En Oseas 4 vamos a tener el diagnóstico. El diagnóstico que es una enfermedad espiritual. Pero vamos a leer no solamente el 4-6, sino que voy a tomar los versos desde el 1, el 2 y el 3. Y entonces vamos a brincar al 6 para traer, ¿verdad?, algo del contexto. Dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd palabra de Jehová, Hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio, se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Así que vemos, ¿verdad?, que aparte de tres razones que Dios tenía para ejercer juicio contra el pueblo de Israel, vemos también que hay otras más, como las acabamos de detallar. Dice el 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, y te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Para que podamos entender estos textos, vayamos al contexto.
de los 3 primeros capítulos para que podamos entender, ¿verdad?, qué es lo que está pasando con el pueblo de Israel. La iglesia por lo general sabe los acontecimientos, pero yo quiero traerlos para que estemos, ¿verdad?, en la misma página. Los primeros 3 capítulos de Oseas nos trae muchas interpretaciones o muchas conjeturas por las siguientes razones. No voy a leer los 3 capítulos, simplemente voy a traer un resumen del contexto. Sabemos, ¿verdad?, que una de las razones, o mejor dicho, las razones que estos textos traen conjeturas es porque vemos, la primera razón es por la orden de Dios a Oseas a contraer matrimonio con una mujer fornicaria. ¿Qué? Y la segunda razón es por la orden de Dios a contraer segundas nupcias, pero esta vez con una mujer como amada de su amante, es decir, una mujer que tenía otro marido. Los antiguos judíos interpretaron estos 2 matrimonios de Oseas como algo simbólico, pero con carencia de realidad histórica. Otros intérpretes toman al primer matrimonio como histórico y el segundo como alegórico. Otros ven ambos como históricos. Ahora bien, yo quiero compartir con ustedes mi opinión, lo que yo extraje de mi estudio exegético de este texto, o de este texto del capítulo 3, que habla de que Oseas se reconcilia con su esposa. Ese es el título que tiene la Biblia. En mi opinión, el primer matrimonio de Oseas es simbólico, pero con realidad histórica. El segundo es simbólico con realidad escatológica. Ok, no voy a dar explicación, le voy a invitar a que vean el video que se llama Se reconcilió Oseas con su esposa, que está ahora mismo corriendo entre ayer sábado y hoy domingo. Ese estudio yo lo traje, me parece a mí que fue el año pasado, donde ahí voy a explicar exactamente quién es, ¿verdad?, esa segunda esposa, ese segundo matrimonio, que todos entendemos que es con la misma Gomer, pero no es así. Quiero también compartir con ustedes un ejemplo que trajo un hermano que estuvo predicando a los caballeros en uno de nuestros retiros en como 3 o 4 años. Él trajo un ejemplo de santificación y lo quiero compartir con ustedes así rapidito. Este predicador viene, ¿verdad?, en su mensaje, pues inserta esto como un ejemplo de santificación y nos dice que la santificación es como cuando usted encuentra a una prostituta en la calle. Y él trae este ejemplo. Esta era una prostituta en una calle. O sea, que la prostituta, pues, buscando hombres. Y viene este caballero muy decente, muy santificado, y le dice a esta joven: te amo. Viene la joven y lo mira y dice: ¿tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? Sí, yo te amo. ¿Tú sabes quién yo soy? Aún así yo te amo. Yo soy una prostituta. Dice: sí, lo sé. Quiero casarme contigo. Ahí fue donde la chica puso la cara y dijo: ¿qué? ¿Que tú quieres qué? ¿Casarte conmigo? Y la chica lo pensó y dijo: sí, a pesar de tú ser una prostituta, yo quiero casarme contigo. Yo quiero que tú seas mi esposa. Y la chica lo piensa y dice, acepta, dice: sí, ok, me voy a casar contigo. ¿Cuándo nos casamos? Dice el caballero: espérate un momentito. Yo me voy a casar contigo, pero primero es necesario que tú cambies. Primero es necesario que tú te bañes, te limpies, te cambies de vestimentas, te santifiques. Y entonces, cuando ya tú estés limpia, te llevo al altar. Y esto
me impactó porque yo me vi en la posición de esa prostituta. Porque nosotros antes andábamos con 50 religiones, adorando a María, adorando a aquel, adorando aquello, y adorando otras religiones que no es la religión correcta. Cuando Cristo viene y se nos acerca, nos dice y nos hace un pacto con nosotros, y nos dice: no vas a tomar más hombres, ni yo tampoco voy a tomar más mujeres. Tú serás mía por muchos tiempos. ¿Ok? Y por lo tanto, yo considero que el texto de Oseas representa a nosotros, la iglesia de Jesucristo. Porque, como yo lo sé, la Biblia es su propio intérprete. La respuesta las encuentra en los siguientes textos 2 al 5 del mismo capítulo de Oseas. Puede ser que usted tenga la interpretación que usted quiera tener. Si usted quiere pensar que son históricas los dos, si son una histórica y una alegórica, usted puede, cuando usted analice esos textos, usted saque su propia conclusión de quién es de la persona de la que están hablando acá. Pero bueno, solamente traje esto, ¿verdad? Para que entendamos que la Biblia muchas veces nos habla y nosotros no queremos escudriñar las escrituras, y está claro. Vamos a entrar entonces al versículo 6 del capítulo 4. Dios estaba anunciando aquí 3 calamidades que estaban a punto de sobrevenir sobre el pueblo de Israel: destrucción, expulsión y olvido de Dios. Pero además tenemos que agregarle lo que era perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar y homicidio tras homicidios. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, las aves del cielo y unos peces morirán. Así que vemos que Dios tenía razones para emitir juicio contra el pueblo de Israel. ¿Tendrá Dios razones para emitir juicios en estos tiempos? Es una pregunta que se la voy a dejar para que usted la conteste. Si Dios tendrá razones para emitir juicios. Dice también que le faltó conocimiento de Dios. Este conocimiento, vamos ahorita a hablar de, bueno, sí, no. Este conocimiento de Dios se refiere a que nunca tuvieron intimidad con Dios. Nunca tuvieron una relación personal con su Dios. De igual manera, hoy en día hay iglesia, y cuando me refiero a iglesia, a personas. Hay personas que no han tenido una experiencia y una relación personal con Cristo, con Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios busca de cada individuo? Una relación personal. También hubo un rechazo intencional. Cuando hablamos de algo intencional, es que tú lo haces a sabiendas, lo haces a propósito, sabiendo que Dios, con todos los milagros y todo su poder que demostró en toda su historia, aún así lo rechazan. ¿Por qué? Por estar detrás de otros dioses. Y lo más grave de todo es que se olvidaron de la ley de Dios. También eso pasa con muchos. La iglesia se alejan de Dios, y el alejamiento de Dios implica olvidarte de su ley. Y una vez que tú te alejas de Dios, pues ya tú sabes que los juicios de Dios están cerca. Hay una ley que se llama ley de las causas y las consecuencias. Vamos ahorita a hablar de las consecuencias. En los capítulos en el capítulo 6 de los versos del 1 al 3, vemos que Israel fue un pueblo infiel. Aquí vemos el pronóstico, el arrepentimiento.
En Oseas, vamos a leer del 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana de la tierra. Antes de considerar este pasaje, es importante que recordemos, ¿verdad?, las acusaciones de Dios contra el pueblo de Israel. Le faltó conocimiento, rechazo intencional, se olvidó de la ley, perjurar, mentir, matar, hurtar y homicidios. Ahora bien, vemos que Oseas comienza el capítulo 6:1, empieza llamando a Israel a volverse a Dios. Ahora bien, este término de volverse a Dios es usado en el Antiguo Testamento como representación de lo que hoy llamamos arrepentimiento. En el Antiguo Testamento la palabra arrepentimiento no se conocía mucho, sino más bien volverse a Dios. Pablo dijo en Hechos 17:30 que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y ese es el llamado de Dios a toda su creación. Arrepentimiento. Yo sé que muchos por ahí no les gusta predicar de arrepentimiento, pero a eso fue lo que Dios nos llamó. Pablo dice aquí mismo, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque sin arrepentimiento no hay perdón de sus pecados. ¿Qué significa arrepentimiento o volverse a Dios? ¿Verdad? El arrepentimiento implica una acción de dejar de hacer algo que se pone a la ley divina, algo que se pone al mandamiento de Dios. Dios invita a su pueblo a arrepentirse de sus actos, volverse a Dios. Volverse a Dios no solamente implica voltear tu cara a Dios, porque tú puedes voltear tu cara de lejos. Volverse a Dios implica, además de tú voltear tu cara, implica que tú te acerques a Dios, que tú te unas a Dios. Y el arrepentimiento tiene que ser genuino. Debemos de regresar a Dios. De la misma manera en la que Dios invitó a Israel a volverse a Él, también nos invita a nosotros, su iglesia, a acercarnos a Él. Nos invita a tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo amado. En el verso 1, junto con la invitación, también nos da una promesa. Dice, Dios no castiga, pero Él mismo nos cura. Muchas veces nos hiere, pero Él mismo nos vendará. Estas son promesas de Dios para todos aquellos que se rebelan contra Dios. Si tú te has rebelado contra Dios y estás dispuesto, ¿a qué? Dios está dispuesto a recogerte, perdonarte y restaurarte. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Dios te ama a ti, que eres iglesia. Dios te ama a ti, que eres pecador. Dios ama a todos por igual. Dios no tiene diferencia entre amar al Hijo de Él, que es la iglesia, a amarte a ti, que eres el amigo. Dios te ama igual. Dios nos ama a todos por igual. La diferencia es que el pecado que nosotros tenemos cuando no estamos en las manos de Dios, Dios lo que aborrece es el pecado, nuestra actitud pecaminosa. En el verso 2 nos da la mejor promesa de todas. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aunque este texto muchos lo toman muy ligero, lo toman muy suave, lo toman muy liviano, este es un texto que implica escatología.
No voy a tratar este texto ahora mismo. Voy a hacer un exégesis de este texto para traerlo, no en este estudio, pero ese texto es bien importante. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como lluvia tardía y temprana de la tierra. Esa es la promesa que Dios tiene para ti si procedes al arrepentimiento. A ti, iglesia, y a ti que nos está escuchando, querido amigo, Dios te llama al arrepentimiento. Vemos, ¿verdad? Hemos visto los juicios que pueden acarrear al pecador. Hemos visto que Dios te ama y te llama a arrepentirte para que tú procedas al arrepentimiento. Ahora bien, en el capítulo 14 vamos a ver a una nación derribada a causa de su pecado. Por su pecado, esta nación había caído. Se encontraba alejada de su Dios. Sin embargo, a pesar de su pecado, Dios la llama al arrepentimiento. Y Dios te está llamando a ti, amigo, a pesar. Porque el amor de Dios es un amor incondicional. Lo que quiere decir incondicional, que a pesar de tu ser un pecador, Dios te ama. Y Dios quiere restaurar tu vida. Iglesia, si tú has caído en algo, Dios también te está llamando a ti a que procedas al arrepentimiento. Estamos viviendo tiempos difíciles, extremadamente difíciles, como todos sabrán. Así que no importa lo lejos que tú te encuentres hoy de Dios, Dios te está llamando. Te está llamando y te está pidiendo que vuelvas tu rostro a Él, que te vuelvas a Él en arrepentimiento. Eso es lo que Dios te quiere decir a ti en esta tarde con este estudio. En Oseas 14 vamos a ver entonces el veredicto, perdón y sanidad. Vamos a ver la súplica de Dios a Israel para que Israel se vuelva a Jehová. La súplica de Dios. Mira que Dios te ama tanto que te suplica que vuelvas a Él. Vamos a leer los textos 1. Vamos a leer el texto 1 primero. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. En el verso nuevamente aquí vemos a Dios invitándonos a volvernos a Él. Por 2 o 3 veces Dios nos invita a volvernos a Él. Este vuelve puede implicar un alejamiento de Dios. Cuando Dios te dice a ti vuelve, es que tú te estás alejando. ¿Qué entretenimiento, qué distracción te pudiera estar alejando de Dios? Algo que te debe estar alejando de Dios, Dios te dice a ti, vuelve. Por tanto, nos invita a que volvamos a Él. Tu iglesia, si te estás alejando de Dios, si te estás descuidando en la lectura de la palabra, en la oración, en el ayuno, en la intimidad con tu Dios, Dios te dice a ti en esta tarde, vuelve. Quiero restaurar la relación contigo. Quiero que cuando yo venga a buscarte, que tú te vayas conmigo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Perdón. ¿Por qué Dios invita a esta nación a que vuelva a Dios? Bueno, porque su pecado la ha derribado. El pecado ha derribado a Israel. El pecado lo podemos definir como un paso en falso, un tropezón. Nos da la idea de por no haberte parado bien, por no haberte afirmado, te caíste. Eso es lo que nos da a entender este pecado. ¿Y tú? ¿Estás en firme donde estás? ¿Has tropezado?
¿Estás parado con firmeza? ¿Te está parando bien delante de Dios? Dios te llama a que vuelvas. Mientras que en los versos anteriores vemos a Dios acusándolo por su falta de conocimiento, su alejamiento intencional y la desobediencia a su palabra, aquí lo vemos con un corazón perdonador. A pesar de que su pueblo le es infiel, Dios permanece siendo fiel. Cuando usted es infiel a Dios, Dios no puede ser infiel, porque va en contra de su naturaleza. Dios es fiel siempre. Dios espera siempre que tú demuestres la fidelidad hacia Él. Dios nunca va a ser infiel. Nuestro Dios es fiel siempre. Aunque nosotros seamos infieles a Él, Él permanece siempre siendo fiel. Todo pecado acarrea consecuencia. Cuando nosotros pecamos, tenemos unas consecuencias. El pecado que tú cometas, pues la consecuencia va a ser relativa al pecado que tú cometas. Ahora bien, ¿de quién es la culpa? ¿Acaso nosotros no somos los propios culpables de nuestros actos? ¿Acaso Dios no nos hizo en una base de responsabilidad, donde todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes y todo está ya bajo una base de nuestra responsabilidad, que si nosotros actuamos de una manera tenemos las consecuencias? Si actuamos mal tenemos las consecuencias negativas, y si actuamos de la manera correcta pues tenemos las bendiciones, que son las consecuencias positivas. El pueblo de Israel también había actuado mal. O sea que el pueblo de Israel era culpable de esos actos. Nosotros también éramos culpables, la iglesia, de nuestros actos. Cristo nos llama, ¿verdad? Y nos perdona. Pero después que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Nuestros pecados son perdonados por medio del sacrificio en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Cristo murió en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Por tanto, toda nación necesita perdón y sanidad. En los versos anteriores, Dios invita al pueblo a volverse a Dios, y en los próximos versos veremos las promesas de Dios para los que lo hagan. Es decir, para aquellas personas que escucharon el mandamiento de Dios que dice, vuélvete a mí, aquellas personas que obedecieron ese mandato y se volvieron a Dios, he aquí una serie de consecuencias, obviamente de bendiciones, que Dios tiene de promesas para él. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, porque mi ira, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. ¿Por qué Dios quiere sanar nuestras rebeliones? Bueno, porque nuestra rebelión es una enfermedad espiritual. El regalo de Dios es amarte, amarnos. La ira de Dios es contra tu pecado, no contra ti. Si tú te vuelves a Él, Él quita el pecado de ti. Ese pecado que te hace tropezar, que te hace caer, ya no estará más en ti. Ahora bien, ¿qué se requiere para recibir el perdón de Dios? Primeramente, volvernos a Dios, arrepentirte de tus pecados. Y Dios está dispuesto a perdonarte y a perdonarnos a nosotros también. Si la iglesia está en necesidad de sanidad y de perdón, es el mismo requerimiento para todos. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. En este verso 8 encontramos la confesión del pueblo acerca de sus faltas, errores y pecados. Se arrepintió. Y de la misma manera en esta tarde yo te invito a ti, iglesia, invito a ti que me estás escuchando, querido amigo, a que procedamos al arrepentimiento, que reconozcamos que necesitamos del perdón y la sanidad que solamente Cristo nos puede dar. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa.
porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Ahora bien, el propósito de Oseas era mostrar al reino del norte que habían sido infiel a su Dios, a su esposo, a su proveedor. Oseas le advirtió al pueblo que a menos que ellos se arrepintieran y se volviesen a Dios, iban a caer en destrucción. Esa es la advertencia que Dios le dio a su pueblo. Y es la misma advertencia que nos está dando a nosotros, su iglesia. Pero lamentablemente, Israel violó el pacto con su Dios. Lo violó. Y le aconteció lo que Dios le había prometido en Deuteronomio 28, capítulo 27 y 28. Las consecuencias y las maldiciones de la desobediencia. Ahora bien, nosotros podemos entender ahora la razón por la cual vemos en el capítulo 3 que Oseas, Dios lo manda a escoger a otra mujer luego de que aquella primera mujer no cumplió su pacto, lo abandonó por estar detrás de otros dioses. Oseas le dijo a esta nueva mujer: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Un pacto de fidelidad entre Dios, tú y yo. Somos la iglesia. Ahora bien, la pregunta: nosotros, bajo este nuevo pacto que Dios, de fidelidad que Dios hizo con nosotros, ¿vamos nosotros también a cometer el mismo error que cometió Israel en abandonar la ley de Dios, en abandonar a Dios, en alejarnos, en no tener el conocimiento de Dios? Eso es lo que aquí tenemos que entender en esta tarde. Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar todo esto en nuestras vidas? ¿Entendemos lo que Dios está diciendo? ¿Entendemos en realidad el llamado al arrepentimiento que Dios nos está haciendo a la iglesia y también al amigo que nos está mirando, que nos está escuchando viendo este programa? La enseñanza de hoy nos invita a renovar nuestros votos con nuestro Dios. Nos invita a mirar de dónde hemos caído y arrepentirnos. Nos invita a recapacitar, a volver en sí, a determinar volver a la casa, como hizo el hijo pródigo. Cuando hablamos aquí de sabio, significa que entendamos con claridad lo que Dios demanda de nuestras vidas y vivir conforme a ese entendimiento. Ahora bien, si usted, amigo, no es cristiano y usted me pregunta, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? Pues déjeme decir una cosa, que usted no lo puede aplicar. De la única manera en la que usted puede aplicar esto a su vida es si usted escucha la voz de Dios, usted escucha el mensaje de salvación gratuito que Dios tiene para cada uno de ustedes, se arrepientan, reconocen su pecado, van delante de Cristo, le piden perdón y el Señor lo va a hacer nueva criatura. Es de la única manera en la que usted puede acogerse a todas estas bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Iglesia, las bendiciones que Dios tiene que tuvo para el pueblo de Israel son las mismas bendiciones que Dios tiene para nosotros hoy en día. Así que yo invito, ¿verdad?, al amigo que visite una iglesia evangélica, una iglesia donde se predique sana doctrina, se predique del bautismo en el Espíritu Santo, se predique de la segunda venida de Cristo, se predique del don de sanidad, se prediquen de los dones del Espíritu, se predique santidad a Dios.
Dios dice que seamos santos porque Él es santo. Así que con esto termino. Yo espero de verdad que este estudio haya sido de edificación para mi congregación, para la iglesia y para todos los amigos que están escuchando este programa. Así que recordándoles que miremos de dónde hemos caído y nos arrepintamos. Dios le bendiga mucho.